Muy buenas tardes, una nueva edición de Punto M, esta iniciativa, este programa que llevamos adelante todos los miércoles a las 17 horas por aquí, Conexión Abierta, con Fabio Rodríguez, que hoy no nos puede acompañar. Alguien tiene que trabajar en la Argentina, le tocó a Fabio, a mí me tocó una tarea mucho más placentera que tiene que ver con el invitado de hoy, que para quienes no estén mirando el programa por YouTube, ya les voy a decir quién es, pero es alguien muy especial, porque de alguna manera es el responsable directo de que nosotros tengamos este programa. Cuando en octubre o septiembre del año pasado él me invitó al programa que tiene aquí en Conexión Abierta, me hizo el puente para con las autoridades de la universidad para tener este propio espacio, cosa que yo valoro por muchos motivos, porque me parece siempre que es un gesto, pero además, sobre todo es un gesto porque con Javier Milei, que es de quien estoy hablando y es el invitado de hoy. Javier, buenas tardes, y ahora ya te hablo a vos, así es todo más sencillo que es. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer enorme para mí estar acá. Digo, pero le cuento que ya alguna vez en el primer programa hice referencia a este hecho, porque me parece que la gente tiene que saber que lo de libertario te lo tomas en serio. Digamos, hemos hablado en muchas oportunidades, en algunas tenemos puntos coincidentes, en otros no tanto, y sin embargo eso no es óbice, ni para que tengamos una excelente relación como tenemos, y además también para que hayas tenido la generosidad de oficiar, digamos, de puente, para que pueda tener este espacio, sabiendo que las ideas que a lo mejor podemos comunicar y tratar y abordar la realidad no son exactamente las mismas. Así que eso habla muy bien de vos y es algo que siempre te he agradecido y aprovecho ahora para hacerlo. Yo digo, te agradezco a vos tu reflexión, pero digo, primero, o sea, recomendar a un tipo de tu calibre, o sea, es saber que voy a quedar bien ex ante, o sea, tampoco es que hice algo que diga, oh, no, no era un negocio riesgoso. bueno, digo, ese es el primer punto. El segundo punto es que yo creo que lo que nos debemos verdaderamente es un debate. O sea, el tema es que vos puedas debatir con alguien. O sea, porque acá digo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos debatido muchas veces. Nosotros en algunas cosas verdaderamente tenemos posiciones distintas y en otras estamos de acuerdo. O sea, pero a ninguno de los dos se le ocurre decir que 2 más 2 es 385.725. O sea, digo, eso no pasa. Entonces, digamos, y lo otro que yo también quiero destacar es tu educación para debatir. Porque muchas veces hay gente que dice, no, vos sos violento para debatir. ¿Por qué no te fijás que me tratan de interrumpir 5 personas a la vez? Digo, con lo cual, o sea, es muy difícil mantener un debate razonable. Y la realidad es que cada vez que yo tuve la oportunidad de debatir contigo, Gustavo, digo, siempre ha sido un placer. O sea, digo, de vuelta, podemos tener diferencias, pero esas diferencias no nos hacen enemigos. O sea, y la realidad es que yo, digamos, vos sabés la valoración que tengo de tu trabajo, de tu desempeño profesional, de tu claridad para ver determinados aspectos de la política, que obviamente yo, digamos, eso lo pondero muchísimo. Así es que te agradezco y vamos a la primera. La primera pregunta es, entre personal y también obviamente tiene que ver con el momento de la Argentina, ¿cómo explicás vos a Javier Milei? ¿Por qué crees que en estos, no sé, últimos 2, 3 años, si me permitís arbitrariamente poner una fecha, digamos, de inicio, tanto vos como otros economistas que se referencian más o menos con el mismo universo conceptual, tienen más presencia en la opinión pública, en los medios, en las discusiones, además de los atributos personales que a vos y a otros hagan así? ¿Pensás que eso responde a qué cosa? Yo tengo mi idea, pero quiero escucharte a vos. A ver, yo la sensación que tengo es, si vos te fijás, nosotros tenemos mucho impacto sobre los jóvenes. Entonces, en general los jóvenes suelen ser algo reaccionarios al status quo. Y el status quo hoy es socialista, por decirlo de alguna manera. La visión nuestra es socialista, ¿sí? Entonces, yo creo que eso tiene un impacto muy fuerte, la contraargumentación, ¿sí? Digamos, o sea, vos si hoy sos rebelde, en realidad sos liberal. O sea, no sos socialista porque sos parte del status quo. Digo, como concepto general de por qué yo creo que hay tanto impacto sobre los jóvenes. Después yo creo que hay otras cosas que los jóvenes también, digamos,
están capturando es el hecho de que, si vos te fijás, con distintos estilos, somos toda esta corriente de liberales, digo, Diego Giacomini, Germán Fermo, Miguel Bogiano, o ya algunos que son más grandes, digo, como puede ser el caso de José Luis Espert o Guillermo Nielsen, o digamos otros también en un tramo intermedio, ponele como Fausto Espotorno, como Ramiro Castiñera, ¿sí? O Agustín Echevarne. Digo, lo que nos caracteriza a todo es mucho apego a los datos. Es decir, nosotros, o sea, no discutimos el sexo de los ángeles, nosotros discutimos los datos. Y además tenemos un formato de análisis, digamos, que es muy contundente para explicar eso. Entonces, eso también tiene un determinado valor, y después hacemos un esfuerzo enorme para tratar de decir las cosas en un formato que se entienda. Es decir, vos imaginate, yo especialista en crecimiento con y sin dinero, y profesor de economía matemática, ahora soy profesor de teoría monetaria, pero, o sea, todo gancho, o sea, con lo cual imagínate lo que debe pasar por mi cabeza hasta que lo traduzco en un formato amigable. A veces sale mejor, a veces sale peor, pero creo que esas cosas, digamos, la gente valora eso de argumentar, pero con los datos en la mano. Porque también, digamos, hemos venido de relato, y la gente en un momento dice, pará, a mí, muy lindo lo que me decís, pero no me cierra el bolsillo. Ahora, yo te escuchaba y a lo mejor una postilla, ¿no? Porque vos utilizás siempre, y lo acabas de hacer acá también, decir el término socialista. No decís estatista, no decís, qué sé yo, populista, decís socialista. O colectivista, bueno, a veces. Sí, o colectivista, etcétera. Y uno a priori puede escuchar y decir, che, Javier, ya fue el socialismo, se cayó el muro de Berlín, se terminó. Siempre habrá gente que se reivindica como socialista o como izquierdista o como comunista, etcétera, pero por lo menos en Argentina en porcentajes mínimos. ¿Por qué elegís ese término y no los otros? Porque en la concepción que yo tengo de estos procesos, para mí hay solamente dos sistemas. O sea, está el socialismo y está el capitalismo. Y el problema, digamos, como lo vemos nosotros, digo, los liberales, es que cualquier solución intermedia es inestable y que siempre va hacia el socialismo. Esa es como, digamos, que es la lógica de camino de servidumbre. Vos decís, no hay sofá-cama, o sos sofá o sos cama, pero sofá-cama no hay. Claro, porque cualquier solución intermedia es inestable. Eso el que lo, digamos, quien mejor lo explica es Hayek en Camino de Servidumbre, porque en realidad nosotros creemos en el orden espontáneo, creemos en los intercambios voluntarios. O sea, una de las instituciones más importantes del capitalismo es la cooperación social, ¿sí? Que es prima hermana, si vos querés, de lo que tiene que ver con los intercambios voluntarios, con la división del trabajo. Es decir, vos en el capitalismo vos no podés tener éxito si no servís al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y como somos todos distintos, la división del trabajo es algo fenomenal. Es decir, por eso Bastiat, que decía, donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? Porque vos te complementás y lo que te das cuenta es que si te cerrás, en realidad terminás perdiendo, terminás estando peor, tu nivel de bienestar empeora. Por eso, viste, cuando dicen, no, hay que cerrar la economía. Y nosotros nos agarramos la cabeza, porque entonces decís, bueno, a ver, hagamos el argumento al límite. Si es bueno cerrarme, bueno, ok, cerré el país. Con ese mismo argumento me puedo cerrar en la provincia de Buenos Aires. Con ese mismo argumento me puedo cerrar en Capital Federal. Con ese mismo argumento, no sé, me puedo cerrar en Palermo. Y si yo sigo así, con ese mismo argumento, sí, termino cerrándome en mí mismo. ¿Y sabés lo que pasa? Voy a estar todo el día empleado, pero voy a tener un nivel de vida horrible porque me voy a tener que hacer mi propia camisa, mi propio traje, mi propio saco, mi propia corbata. Me voy a tener que procurar los alimentos. Voy a tener una vida horrible. Entonces, digo, la división del trabajo es algo, digamos, muy bueno, digo, para lo que tiene que ver con el comercio, pero además, es decir, el ser humano no se volvió, digamos así, gregario porque sí, se volvió gregario porque le conviene. Es decir, a vos te conviene mejor estar viviendo en una sociedad, digamos, y cuanto más diversa, mejor.
porque va a haber más división del trabajo y va a haber mayor ganancia de bienestar. O sea, entonces nosotros, digamos, esos procesos los tenemos muy internalizados. No por nada, aquellos países que son más abiertos son 8 veces más ricos que los que son cerrados. ¿Y a vos te parece, porque trato de ver esta caracterización más general para ir ahora a lo particular, digamos, a esta coyuntura, este presente de la Argentina? ¿Vos ves en la actual gestión de Cambiemos, vos ves un híbrido, vos ves ese sofacama? Sí, digo, no solo veo eso, sino que le veo en algunos personajes una tendencia socialista, pero de la peor calaña. Por ejemplo, El señor Marcos Peña. ¿Y cuáles serían los atributos o las características o las acciones que vos dirías esto va al anaquel del socialismo, del estatismo, del populismo? Bueno, digamos, él, digamos, por ejemplo, antes de bajar el gasto público prefiere cortarse un brazo. O sea, con lo cual no está dispuesto a devolverte la plata. Fíjate que el programa fiscal de Cambiemos no resigna gasto público en términos reales. En eso estoy totalmente de acuerdo, y además, como vos decías hace un rato, los datos son los datos, ¿no? Los datos marcan esto que vos decís de manera meridiana y marcan también que el déficit, que en el mejor de los casos con el que se termine este año, será equivalente al del último año de gestión kirchnerista, digamos, ¿no? Yo, ¿sabes qué? Déficit primario me refiero, con el financiero, sí, un poco más. Es que yo veo que la situación es, digamos, para mí el que importa es el financiero. Porque digo, o sea, esto es como que, bueno, no pago los intereses, sí. Digo que... Si yo no pago el colegio de mi hijo, y no pago el supermercado y las expensas, llego. Sí, claro, digo, ¿cuánto tiempo lo puedes hacer? Y hasta que te aguante la tarjeta, qué sé yo, no sé. Pero, ¿cuál es el problema? Y esto me parece un tema muy delicado y que tiene que ver con este problema del gradualismo. Porque vos tenés... Argentina... A ver, cuando hablan de déficit en el mundo, se habla de déficit financiero, no se habla de déficit primario. Porque cuando vos estás con el resultado primario, el valor actual de todo el flujo de resultado primario de acá a la eternidad es lo que determina tu capacidad de pago de la deuda. ¿Sí? Entonces digo, nadie se hace loco con el primario, por decirlo de alguna manera. Salvo que sea una situación extraordinaria. ¿Sí? Entonces, digo, pero después lo ajustás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vos ves es que Kicillof dejó ponerle el déficit financiero casi 6 puntos del PBI. Argentina viene haciendo ajuste año a año del resultado primario y el financiero está en 7. ¿Por qué? Porque es cierto, digamos, o sea, vos ajustaste el primario, pero salís a tomar deuda, la economía no está creciendo. Y como los intereses van al 7, bueno, digo, la deuda crece a una velocidad más rápida que lo que crece el PBI. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en que cuando vos tomás hoy, estás en 7. O sea, todo lo que ajustaste por el lado del primario, te lo comió la evolución de los intereses. Pero hay un agravante más. Hay una parte de la cuenta que no se considera. Suponete lo siguiente. ¿Qué pasa cuando vos traes los dólares de afuera, que los trae Caputo? ¿Sí? Se los da a quien es Sturzenegger. Sturzenegger, que hace, emite pesos. Y para que esos pesos no sean inflacionarios, los reabsorbe. Los saca con Levax. Esa operación, ¿sí?, con la cual engrosó las reservas del Banco Central, pero eso, la contracara es una posición del Levax que genera por lo menos 2,5 puntos de déficit. Entonces, digamos, no es que quedó constante el déficit financiero. El verdadero está en 9,5. Esto es explosivo, Gustavo. Esto explota. O sea, vos lo mirás y explota. Y aparte, ¿sabés lo que pasa? Que el programa de ajuste que vos podés hacer cada vez te rinde menos. Porque, a diferencia de la bajeza, ¿sí?, digamos, y eso sí es bien fascista, ¿sí? Para nosotros los fascistas son, digamos, colectivistas, ¿sí? O sea, nosotros, digamos, el fascismo, tanto Mussolini, como Hitler se denominaban de izquierda, o sea, después, digamos, o sea, yo sé que hay algunas redefiniciones, lo que quiera, pero fíjate esto, que es estigmatizar al que piensa distinto, que es
digamos, perseguir y crearle el falso dilema. La nota de pena, digo, tiene varios errores. Tiene un error. A ver, vamos a aclararle para aquellos que a lo mejor no están tan interiorizados. Días pasados, en el diario La Nación, un funcionario del gobierno de Cambiemos sacó una nota que está dirigida, si querés, al sector al que vos pertenecés, al que califica de liberalotes, una cosa así, y plateísta, básicamente, que yo quería hacer una referencia a esto. Es decir, el argumento sería: y flaco, estando en la platea, sentado, digamos, en la San Martín, ahí me vas a perdonar, yo soy hincha de River, así que para mí en la San Martín, escúchame, eso se arregla inmediatamente. Si asociamos a River en este momento. Aparte soy amigo Patañán. Bueno, está perfecto, hincha de River conspicuo. Entonces, digo, dice, pues estás en la platea, y desde la platea todos pateamos el tiro libre mejor que nadie, de la platea todos atajamos el penal, somos todos los mejores técnicos, diría, pero creo que es Pena, ¿no? Rodrigo Pena es el funcionario. Pena. Dice, pero te quiero ver adentro de la cancha, con la gente gritando, etcétera, y tenés que llevar adelante. Bueno, básicamente lo primero que le diría es, ojo con la metáfora, porque los que están en la cancha pagaron para estar. O sea, voluntariamente. Nosotros no pagamos voluntariamente, porque si él quiere hacer esa analogía, entonces digamos que se financie con impuestos voluntarios y veamos qué hace. Digo, a ver cuánto Estado quiere la gente efectivamente. Digo, que se pague voluntariamente. No sea cosa que vayan a tener un problema como el que tuvieron los noruegos. No sé si conocés lo que pasó en Noruega. Noruega ganaron los liberales y propusieron bajar 5 puntos la presión fiscal. Entonces salieron todos los socialistas a decir, no, porque la gente paga contenta los impuestos. Que no hay ningún problema. Todos aquellos que creen que están pagando pocos impuestos, le proponemos que vayan y paguen y se registren. ¿Sabes cuánto juntaron? Sí, imagino que muy poco. 1.000 euros. Ahora, o sea, ni los zurdos que decían que iba... No. O sea, con la ajena son todos... Pero quiero ir al punto de la nota. Dale. Yo creo que tiene varios problemas. El primero es dirigirla contra un ciudadano. Eso me parece tremendo. Es decir, que el Estado... Es un error político, además. Mi profesión acá es politólogo, ¿no? Digo, yo lo vi como un error político personalizarlo, porque podría haberlo hecho con un sector, pero claro, pero me parece un horror, o sea, y además, o sea, un montón de funcionarios retuiteando la nota. O sea, pero es de loco, o sea, estás yendo contra un ciudadano, estás usando los recursos del Estado para perseguir a un ciudadano. Y eso ya, digamos, es de muy mal gusto. Pero además, lo otro que hacen es plantear una falacia que el gobierno la plantea recurrentemente, que es la falacia del falso dilema. Es decir, ¿es lo que nosotros decimos o la nada? O el abismo. Vos fijate que la nota que hace Marcos Peña con Fantino dice, el único camino posible y el mejor de todos es el que tomamos nosotros. Sí, yo siempre digo lo mismo. El mejor, bueno, cada uno dirá, y por supuesto el jefe de gabinete que va a decir de su camino, que es el mejor, hasta ahí. Ahora, lo del único, primero que en la Argentina no es nuevo, eso siempre, cada vez que se implementó un programa político, económico, etcétera, se dice, es el único camino, es esto o el caos, es esto la dictadura, es esto el desastre, es esto la hiperinflación, es esto, el otro. Pero a ver, yo ahí, vos pero quiero ir sobre otro punto más, Gustavo, discúlpame, porque me parece que también es importante, y además mienten. ¿En qué puntualmente? Porque José Luis no dijo las cosas que dicen que dijo. O sea, arman lo que se llama la falacia del hombre de paja. Entonces, digo, es como que yo venga y diga, ¿saben qué? Mire, digamos, o sea, el señor Gustavo Marangoni es un asesino. Y te empieza a pegar por ser asesino. Y digo, y vos sos más bueno que Lassi. ¿Me entendés? O sea, es una locura, pero digamos, o sea, pero utilizando los medios, ¿sí? Digamos, te instala, digamos, un ajuste monstruoso que no es el que propone, digamos. Es más, los que más énfasis hemos hecho en el tipo de ajuste que hay que hacer, fuimos Diego y yo, o sea, Diego Giacomini y yo. Y dijimos, hay que hacer un ajuste donde no se toque ni a los empleados públicos, ni el gas, ni lo que tiene que ver con los subsidios sociales. ¿Por qué? Porque en la situación actual de la economía argentina vos no los podés tocar. Y a ver, entonces, ¿qué te queda? Yo te digo, bueno, acá está la tijera, Milei. Claro. Vení, sos el ministro de Economía por 10 minutos, por el día, lo que te lleve el laburo. Sí. Te digo, bueno, me dijiste que no tocas sueldos. Ni los empleados públicos. Bárbaro. Ni, digamos, los subsidios sociales. ¿Y por dónde? Entonces recordamos, porque tenemos un déficit, como vos decís, de 7 puntos, el digamos. Financiero. El financiero. Claro, 4 primarios. 4 y 3, vamos a decir. Exacto. Así. ¿Y qué haces?
Y vos, porque aparte con la relación deuda-producto que tiene Argentina, tendría que tener un superávit primario de 2. O sea que por lo menos el ajuste tiene que ser de 6 puntos. Bueno, más difícil todavía. Entonces, ¿qué hace con la tijera? Bien, entonces lo que nosotros decimos es lo siguiente. Primero, eliminar de cuajo los subsidios económicos, ¿sí? Hacerlo cero. Una de las cosas que nosotros dijimos es que vos lo que podías hacer era redefinir el contrato. Es decir, en plazo de concesión, en el programa de inversiones, en el nivel de apalancamiento, otorgar garantías sobre el nuevo apalancamiento, modificar la política de dividendos, modificar el management fee. Vos haces todo eso, son todas medidas equivalentes a dar tarifas sin tocar los precios. Cuando yo dije esto, me dijeron, no, eso es imposible. No, y yo le decía, no es imposible porque yo hice más de 50 contratos en 15 países del mundo. O sea, no es que no se puede, sí se puede, no que no se puede. ¿Sabes qué es lo peor que le acaba de pasar al gobierno con ese argumento? Que el señor Dietrich le puso cerebro a los subsidios del transporte, los bajó a la mitad y sobre los segmentos más vulnerables no golpea. Con esto, viste, del sistema multimodal. Exactamente. O sea, una idea brillante. O sea, digamos, yo no había desarrollado esa idea. La desarrolló Dietrich o la gente de su equipo. Y está genial. O sea, te está bajando a la mitad de ese subsidio y sobre los segmentos más vulnerables no golpea. Eso Pero, es brillante. Vos dijiste terminar con los subsidios, pero ¿qué sería en número lo que hay hoy de subsidio? Porque Eso, ya digamos que eso es 2.8 del PBI. Para ponerlo clarito, eso que explica lo que queda de electricidad, digamos, Electricidad, lo que queda de gas, agua, claro. todavía queda 2,8, yo ya pensé que era menos, pero bueno. Claro, ahora van a sacar un punto más. Ahora van a sacar un punto más. Claro. 2,8 sacás de ahí. Y Claro. eso vos decís así nomás, de una. De una, pero redefiniendo todos los contratos, con lo cual no tiene por qué pegar en los precios. O sea, pega mucho menos. Y le es en un cambiás segmento. plazo, vos al tipo le decís, mirá, yo te doy concesión, a ver, es de Nor, es del Sur, no importa, la cito por cualquier fuera. Sí. Yo te doy más Sí, plazo. a esa no les puedo dar porque ya tienen como 99 años, pero digo, Perfecto, pero en otro bueno, caso sí pero en podés. otro caso sí. Pero te puedo reprogramar el plan de inversiones. Con lo cual, son todas medidas que apuntan a levantarte el flujo de fondos, que es lo que hace lo que se llama la ecuación económica financiera del contrato. Ok, bueno, acá tenés 3 puntos, te falta todavía. Claro. Bueno, lo otro que yo digo de cortar de cuajo es la obra pública. ¿Sí? Que digo... Pero, para. Sí, ya sé, tengo que lidiar con la Cámara Argentina de la pero Corrupción. Ni siquiera, no, pero olvídate, ponele que sean todos, no sé, iba a decir Heidi, pero se va a malentender. Pero que sean todos más buenos que Lassi. Yo no le digo Heidi porque la llamo No, ya sé amarilla. que ya vamos a hablar. Entonces digo, ponele que sean todos más buenos que Lassi. No es ese el problema. El presidente te dice, para, vení, Milei, sentate conmigo 2 minutitos. Dice, el año que viene te enteraste que hay elecciones. Dice, y yo lo que tengo para enfrentar el año que viene, ya que la economía no me está dando todos los resultados que yo pensé que me iba a dar, es la obra pública, viejo. Yo el año que viene le quiero tirar ruta 3, ruta 5, Paseo del Bajo, el San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos te mira y te dice, escúchame, Javier, y de alguna manera en esta mala dramatización que estoy haciendo, poco está subyacente el tema de la relación política-economía. Mira, todo lo que vos me decís está bárbaro, flaco, pero en los países democráticos se vota cada 2 años. Vos me pedís, me armás un bolonqui de novela. Bueno, yo lo primero que le diría es que vaya y estudie economía. Le diría, mirá, ya que sos tan bruto, andá y arrancá con un libro que se llama La economía en una lección de Henry Hazlitt. ¿Sí? Porque en realidad la obra pública, ¿sí? ¿Con qué la vas a financiar? Con impuestos. Impuestos es decir, y deuda. Bueno, que es impuesto futuro, Sí, o sea, impuesto futuro. a las generaciones futuras correcto. encima. Sí, o sea, esos no votan y están pagando impuestos. Es una crueldad tremenda, ¿no? Digo, esos todavía ni siquiera nacieron, ya lo estás reventando impuestos y no votan. O sea, una cosa maquiavélica, pero no sé si era tan malo Maquiavelo. Entonces digo, a ver, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, a ver, entonces vos le estás sacando recursos a la gente para pagar eso, con lo cual la gente, en lugar de estar consumiendo lo que quiere, en realidad está haciendo la obra que a él se le ocurrió,
y dejó de crear fuentes de trabajo en otra parte. Con lo cual no solo que tenés un problema de que el tipo que ganó la plata no la está gastando él, sino que la está gastando alguien desde la poltrona, con lo cual eso, digamos, ya genera una pérdida de bienestar. Y segundo, la verdad es que la productividad en el sector privado es mucho más alta que en el sector público, con lo cual además perdés PBI. O sea, no es que queda neutro, perdés PBI. Sí, eso por un lado. Y por otra parte, yo hice también una propuesta ahí. Lo que hice es ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. No de participación público-privada, que es el esquema del gobierno actual. Claro, porque digo, y yo Porque ¿qué tendría de malo, desde tu perspectiva, el esquema actual? Dice, bueno, mirá, participa el Estado, participa el sector privado, desarrollan, etcétera. ¿Cuál sería la diferencia entre lo vigente en Argentina o lo que se intenta aplicar con la participación pública-privada y la iniciativa privada, de la que hablas en Chile? Que el sistema digamos, deja ventanas abiertas a la corrupción y el otro no. Digamos, siempre está poniendo plata el Estado. Y eso da lugar a que siempre pueda haber algo raro. De hecho, sí, en algunos países, saltó en Inglaterra, que fue un sistema que no evita la corrupción. De hecho, no la evita. Entonces, ¿cuál es la característica del sistema de iniciativa privada en Chile? Vos ves, identificás que hay algo que puede ser útil para el país, vos vas, haces una propuesta, ¿sí? Entonces, ok, vos haces la propuesta, se evalúa el proyecto y si considera que socialmente es rentable, te lo aprueba. Y te dan lo que se llama garantías de ingresos mínimos. Porque es un tipo de construcción donde vos construís, operás y después transferís. Algún parecido, que aunque no se denomine así, tiene con cómo se hicieron los ferrocarriles en la Argentina hace muchos años, digamos, cuando los británicos decían, bueno, nosotros te desarrollamos la línea y el Estado le decía, te reconozco un 4, 5, 6% de... Sí, ese era una cosa mixta porque además ya venía regulado con tasa de retorno, o sea, eso lo hace más fácil, lo hace mucho más fácil, más viable, o sea, es mucho más fácil si haces así. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso funcionaron también cuando lo hicieron los ingleses, porque tenían además el retorno asegurado, con lo cual era un gol. Pero, ¿qué es lo que hace este sistema? Entonces vos encontrás una obra, digamos, entonces la construís, la operás y la transferís. Cuando vos vas cumpliendo, suponete que tiene, no sé, 10 hitos, cumplís el primer hito, digamos, el gobierno lo audita, y si vos efectivamente lo cumpliste, te da garantías de ingresos mínimos por el 10% de lo que van a ser los ingresos mínimos para mantener la empresa operando y pagando la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Eso se vuelve un bono. Entonces, vos tomás eso, lo vendés en el mercado, ¿sí? Y te volvés a hacer de fondos y volvés a hundir plata dentro del proyecto, hasta que lo terminás. Entonces, ¿sabés cuántos casos en Chile se ejecutaron? Porque aparte, cuando sale mal, ¿sabés quién es el que pierde primero? El privado. Pierde todo, ¿no? Entonces los incentivos están correctamente alineados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un solo caso se ejecutó en Chile, que fue el caso del puente del Chacao, que era un puente que lo tenían que hacer de hierro. El precio del hierro se fue a la nube, se volvió inviable. Entonces, además, después los peruanos hicieron mejoras sobre ese sistema, que es ponerle lo que se llaman los way outs. Son un esquema de opciones donde el primer desvío lo paga el privado, el segundo desvío lo paga el Estado, y si te pasás de ese desvío, el Estado evalúa si sí o no. Vos sabés que con el tema de la obra pública, obviamente que tratar de reducir a cero, digamos, la corrupción es obviamente uno de los de las prioridades más importantes. Pero yo creo que tan o más lesivo que la corrupción es la discrecionalidad en la obra pública. El tema de que a lo mejor se privilegian determinados objetivos que tienen más una función de reconocer al gobernador amigo, al intendente, digamos, que te cae bien, o a donde vos querés ganar voto, y a lo mejor esa inversión no va a dar todo el rédito social que debiera dar, digamos, si, qué sé yo, si
está inmersa dentro de un programa de gobierno más amplio, dentro de un programa de desarrollo más amplio. Decir, bueno, mira, no sé, necesito hacer la ruta que me lleve al puerto y a la vez hacer el puerto y además hacer el calado del río, porque todo ese circuito me va a permitir sacar la producción más barato y volver, etcétera. Y a veces uno te dice, bueno, te hago el cachito de la ruta y después la parte que viene me la salteo porque se beneficiaría a alguien que yo no quiero que se beneficie, y eso me parece, digamos, más complejo aún que el tema. Bueno, por eso, bueno, eso es una forma de hacer todavía menos productiva la obra pública. Entonces, y vos fíjate que en este mecanismo no tenés forma de afanar, porque cuando sale mal, la perdés. O sea, entonces digo, los incentivos están muy alineados. Y después, bueno, nosotros además agregamos el esquema de incentivos a la Suiza. Nosotros siempre lo explicamos con el caso del túnel del Luechborg, ¿no? Porque cuando hicieron el San Gotardo, o sea, tenían que tardar, por decirte algo, 20 años, tardaron 30 y además, o sea, salió el triple. El túnel del Luechborg es un túnel de 57 kilómetros, es el más largo del mundo. Pero ¿qué hicieron los suizos con el del Luechborg? Digo, es más chico, pero son 35, no es que... Sí, que es 4. Claro, no es que son 2 metros. Claro. ¿Sabes lo que hicieron? Fue genial. Le licitaron una puerta a uno y otra puerta a otro. Y le pagan por kilómetro hecho. En el San Gotardo, cuando vos encontrabas un problema, ¿cuál era el incentivo? Agrandarlo. Total, digamos, acá el que se apura cobra más. Claro, entonces vos ahora encontrás un problema, lo tenés que arreglar. Bueno, y ese es el esquema que nosotros propusimos. Con lo cual, ahí te podés ahorrar 2.3 más. Ahí ya estás en 5.1. Ahí, déjame hacer una interrupción porque tenemos que hacer un cortecito y además vos tenés que respirar un poco, tomarte tu bebida de manzana, claro. Un tema musical y volvemos. La verdad que nos quedan un montón de temas a pesar de que hemos abordado unos cuantos. Pero ya metimos un tijeretazo de 5.1, ¿eh? Me estás debiendo 2 puntos. Si me decís rápido, paso a la otra pregunta, pero me estás debiendo 2 puntos. No, digo, la obra pública son 2.3, ahí ya estás en 5.1. Tenés el tema de lo que son las transferencias discrecionales a provincias, que eso es 0.9, y son tremendamente discrecionales y tremendamente sucias para el juego. Ahí tenés 6 puntos. Y además, inexorablemente tenés que poner en caja el sistema previsional. Pero también si ya está. No. Se votó en diciembre. No. Eso fue una payasada, porque vos tenés que hacer esa reforma, porque el sistema, digamos, es inestable, la fórmula era inestable, digamos, la cantidad de jubilados respecto a los que aportan, digamos, está totalmente fuera de equilibrio. Vos lo tenés que hacer, pero esa plata vos la tenías que usar para recapitalizar el sistema, ¿sí? Y no para el amarillismo cloacal. Sí, digo, para consolidar el proyecto político. Pasa a la provincia de Buenos Aires, a ver, pongamos en blanco sobre negro. Sí, no, pero ella es muy tiene mucha conciencia social, está muy preocupada y muy dolida por los más vulnerables, pero cuando le tuvo que meter la mano en el bolsillo a los jubilados para consolidar su proyecto político no le importó nada. Bueno, creo que ese es el objetivo de la reforma previsional, era trasladar a la provincia de Buenos Aires los recursos necesarios para fortalecerla electoralmente de vista a la sí, campaña. Pero eso es una locura, porque en lugar de arreglar el problema previsional, lo magnifica. Es decir, es un delirio. Digo, con esa cuenta no se puede jugar, porque esa cuenta empieza a generar un déficit de 1 punto adicional por año. Entonces vos tenés que recapitalizar el sistema porque si no estalla. Entonces, lo que hicieron es perjudicar a los jubilados presentes y a los futuros. Es una locura. O sea, vos fíjate esto, este programa, así como yo te lo estoy contando ahora, rinde 9 puntos del PBI. ¿Sabés cuánto rendía al inicio de la gestión de Cambiemos? Más de 13. Más de 12, discúlpame. A ver, no quiero imitar a Fantino, ¿viste? Pero digo, a ver, para hacerlo más fácil, vos lo que decís es que cuanto más se tarde en implementar estas medidas que vos propugnás, el impacto va a ser menor, digamos. Claro, porque ellos van tocando estas partidas que son menos sensibles socialmente, por decirlo de alguna manera. Lo hacen mal también, ¿no? Pero digo, a lo que voy es que con esta lentitud, entonces van tocando estas partidas y la carga de los intereses cada vez es más alta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento, primero, que no nos van a financiar más. Con lo cual vamos a terminar o en un default, vamos a terminar en default, vamos a terminar con un estallido inflacionario, pero no solo eso, sino que ya no te va a quedar mucho para tocar en las partidas que no tienen costo social, sino que vas a tener que ir después sobre los salarios o la cantidad de empleados
públicos, las dos cosas, y también sobre los subsidios sociales, con lo cual no solo que vamos a estallar, sino que cuando se haga el ajuste, porque vos no podés vivir en default permanente, ¿sí? Y lo quieras arreglar, va a haber que pagar un costo social enorme. Entonces, todos estos, digamos, gradualistas, que son tan comprometidos socialmente, pero que después cuando le tienen que tocar la mano el bolsillo a los jubilados no les molesta, ¿sí? Lo que va a terminar haciendo es que Argentina va a tener otra crisis de deuda, va a terminar en un despiolo inflacionario de novela, y cuando tenga que hacer el ajuste, como no van a quedar partidas que se puedan tocar sin costo social, va a haber que hacer un ajuste brutal sobre los más vulnerables, ¿sí? Y sobre, digamos, los trabajadores. A ver, un tema que tiene que ver con algunas de las cosas que hablamos, que abordamos. Día pasado, colega tuyo, Carlos Melconian, en el programa también de Fantino, ya que lo mencioné, dijo: no podemos darnos el lujo de que se vayan por la cuenta de turismo más o menos 10.000 millones de dólares. Tiene que haber un dólar fideo, digo como lo dijo él, tiene que haber un dólar, digamos, el que impacta, digamos, sobre la canasta alimentaria, y tiene que haber otro para el que se quiere ir a Nueva York, a Brasil, etcétera. Bueno, que Garpe creo que lo puso en 25 mangos. ¿Estás de acuerdo con la idea de algún desdoblamiento del mercado cambiario? Porque no se me ocurre, o un impuesto. Con impuestos ya sé que no, y antes que me tires encima te digo no impuesto, pero con algún tema de desdoblamiento del mercado cambiario para evitar la sangría vía turismo, vía balanza comercial. No estoy de acuerdo. Y entonces la pregunta sería: ¿ves un problema en lo que él ve un problema? ¿Pensás que eso se acomoda solo? Yo tengo claro lo que él está viendo, pero no comparto la medicina, por decirlo de alguna manera. Los dos ven la misma enfermedad, pero vos decís no se cura con esto, no se cura con este antibiótico, se cura lo con voy a otro. poner en estos términos. Los precios son un mecanismo de transmisión de señal, y si vos lo jodés, empieza a mandar cualquier señal, ¿sí? Ese es el primer punto. Con lo cual, digamos, o sea, metete con mi vieja, pero no con los precios. Los precios son sagrados, no se tocan, ¿sí? Los precios tienen que ser siempre libres, porque es un mecanismo que le muestra a los agentes a dónde tienen que poner los recursos. Primer punto. O sea, con lo cual, nada de doblamiento, nada de eso. Lo que pasa es que a mí la sensación que yo tengo una excelente relación con Melconian. Yo creo que Melconian tomó nota de lo que sistemáticamente marca Guillermo Moreno y muchos economistas del área del ala peronista. Los serios, no estoy hablando de los payasos, los que son serios, que es el tema del precio de los alimentos. Vos te salta el tipo de cambio y vos aumentás la pobreza y la indigencia. Entonces, ¿qué es la idea que, por ejemplo, digamos que de repente tiene Moreno? Moreno dice, no, le pongo retenciones, entonces te lo abarato domésticamente. Melconian te dice, te pongo más caro el otro y entonces, digamos, se me van menos dólares de ahí y me ingresa más dólares, entonces no me salta el de los alimentos. Yo en realidad no comparto con ninguna medida que implique tocar los precios. Yo lo que digo es, vos lo que tenés que hacer es, digamos, primero, ¿por qué el dólar tiende a saltar en Argentina? Porque tenés un problema de competitividad. Entonces, si vos tenés alto gasto público ineficiente, alto costo del capital, porque sos un defaulteador serial, no haces nada para modificar el sector público y claro, entonces vas a hacer saltar el tipo de cambio. ¿Para qué? Para licuar los salarios en dólares. Y como el precio de los alimentos es un commodity, estás aumentando la pobreza y la indigencia. Y además, digamos, no solo que eso es una crueldad, con lo cual, digamos, o sea, cuanto más grande el sector público, más pobre la gente, sino que además, cuando vos mirás la tendencia del tipo de cambio real en Argentina, es a apreciarse la moneda. Es decir, vos tomás desde el año 45, desde el año 55 ahora, y digo, la tendencia es que tiene saltos, pero es decreciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vos no podés luchar contra eso sistemáticamente. O sea, vos no te podés estar peleando contra la señal de precio todo el tiempo. En realidad, lo que vos tenés que hacer es un programa, digamos, donde ponés un tamaño del Estado normal, y no este desquicio de que el que está en blanco tiene una presión impositiva del 75%,
y te abrís a la economía y ¿sabes lo que pasa? Se va a apreciar sola la moneda. A ver, la convertibilidad, ¿qué pasó? Y claro, digamos, vos hiciste las reformas, ¿sí? Le diste rentabilidad al sector, digamos, a los distintos sectores de la economía y la moneda se apreció. Y por eso la gente estaba bien, porque los alimentos pasaron a estar baratos. Pero ahí no tenés un problema, digamos, con el, vamos a decirlo así. Yo tampoco soy partidario del tipo de cambio fijo, porque es fijar un precio. No, seguro, digamos, pero, el tipo de cambio fijo además te resta la capacidad de política monetaria. Digamos, pero bueno, digo, yo le eliminaría el Banco Central, así que... Sí, bueno, lo tuyo más draconiano. Pero yo te digo, bueno, más drástico. Pero un tipo de cambio apreciado, un dólar barato, por decirlo de la manera más coloquial posible. Si es libre, nunca está ni caro ni barato, es el correcto. Bueno, pero... Sí, pero a ver, te pregunto, pero vos podés decir hoy es libre, pero parte de la oferta, y no una parte menor, es deuda. Ok, con lo cual... te compro el argumento, me encantó. Ahora, ¿quién es el que trae esos dólares? No, sí, obviamente, el Estado. O sea que el problema es el sector público. Si no tuviera déficit fiscal, esos dólares no entran. Listo. Ya está, digo, el problema es el sector público. El problema es el sector público. En tanto y en cuanto vos no arregles la cuestión fiscal, esta economía no va a ser. A ver, porque el precio es una manifestación de lo que está todo abajo. Es decir, vos, digamos, o sea, cuando tenés fiebre, no agarrás y rompés el termómetro. Vas y atacás las causas. Bueno, digamos, querer tocar los precios es querer romper el termómetro. Vos tenés que ir a las causas. La economía argentina no es competitiva por la maraña fiscal que tiene. Argentina tiene 96 impuestos, tiene 64.980 regulaciones. Es imposible competir. Mirá, yo los viernes acá hago Demoliendo mitos con Gustavo Lázari, que tiene un frigorífico. Y entonces te pasa este dato. Vos, cuando estaban las dos Alemanias, la comunista y la capitalista, vos querías pasar una bondiola desde la capitalista a la comunista, 4 permisos. Digo, estabas pasando un sistema comunista, o sea, no es que era joda. Él, para pasar 7 cuadras de la capital a la provincia, tiene 22. Y esos son todos kioscos, Gustavo. Son todos kioscos. ¿Me entendés? Entonces, digo, y así todo, por cada peso que paga de salario, paga 3 de impuestos. Es inviable este país, así es inviable. Sí, el problema está ahí. Yo siempre digo que hay una paradoja. El tipo que gana 20.000 mangos en la Argentina, 20.000 pesos en la Argentina, siente, y creo que tiene razón, que gana chaucha. Ahora, el empresario que le paga esos $1.000 y además paga otros $450, mira la región y te dice, che, yo en Brasil pago la mitad y en México pago 1/3. No lo digo como si ese empresario fuese argentino, porque es argentino, que te puede agarrar sus petates e irse, pero el de afuera, y yo creo que esto es lo que en parte explica la carencia o la sequía respecto a las inversiones, es que miran esos números y te dicen, yo tomé el salario, pero podríamos tomar... Bueno, tomé el salario, pero tomé impuestos, digamos, tomé costos. Pero tomás los impuestos y es peor, y tomás la tasa de interés y es peor. Todo está mal. ¿Y a dónde está el origen de todo eso? Bueno, pero ahí... En el Estado. Bueno, nos quedamos ahí. Entonces, vos y los colegas que mencionaste en algún momento del programa, que están en el área liberal o libertaria, discuten ahora con funcionarios del gobierno. Me parece que en los últimos meses, sobre todo con algunos referentes del gobierno, diputados, no vamos a nombrar a nadie para no darle, hay como una ebullición de crítica. Y uno dice, bueno, pero siempre estuvo, ¿eh? Vos me conocés a mí. Sí, no, vos sabés que yo le vengo pegando. No, ya lo sé. Desde el primer día. En tu caso personal no lo dudo. Pero ahí uno ve como una cuestión compleja o contradictoria, porque vos decís, bueno, no de tu parte, pero decís, bueno, por un lado hay una discusión y por el otro lado al gobierno de alguna manera le sirve para decir, ven, me critican los ortodoxos porque no hago el ajuste, me critica el kirchnerismo o la oposición más dura, de que estoy ajustando, que soy un insensible, por lo tanto voy por el camino del centro y voy bien. Me encanta, porque esa es otra falacia, la falacia del valor medio, que dice, no, si está en contra, entonces la verdad pasa por la mitad. A ver, yo hago una pregunta. ¿Estás a favor de la vida? Sí. Bien. ¿Estás en contra del asesinato? Sí, claro. Si le sigo la teoría Marcos Peña, entonces la tortura va fenómena. Vamos. Marquitos,
me voy a tomar una licencia. LTA. Yo lo digo así porque ese programa me ha gustado. Si fuera el mío, te lo digo de otra manera. No. Acá, por favor. Pregunta. ¿Alguno nos sorprendió cuando te vieron en la marcha de Moyano o en la marcha del 21F? Pero yo lo voy a hacer al revés. ¿A vos te sorprendió? No. ¿Viste? A mí no, pero uno podría decir, bueno, a mí no me sorprende porque además, fíjate, acá voy a hacer una interna tuya, digamos, ponele con Esper en su libro, digamos, La Argentina Devorada, y lo hace públicamente en las oportunidades que tiene, de alguna manera pone, voy a usar una palabra propia de los politólogos, el clivaje, que es un término que viene de la geología, pero el corte. Dice, la Argentina está en decadencia de 1945, yo podría discutir con Esper hasta que el infierno se congele de eso, pero yo te escucho a vos y vos, por ejemplo, planteás que en el gobierno quieren volver a una situación casi la década del 30, la llamada década infame. Exacto. Entonces ahí digo, ¿por qué No, pero vos aparte, decís eso? sí, pero aparte yo tengo una visión del sindicalismo y una visión del peronismo distinta. No, eso lo noto. Porque por acá, eso te porque mi pregunto. punto es, o sea, es cierto, yo no soy peronista, pero no soy gorila, que es distinto. Con lo cual no vamos a hacer nombre, pero algunos sí son muy gorilas. Está bien, pero vos sabés que eso es distinto. Porque yo, digamos, o sea, no es todo odio, o sea, trato de entender. Ahora, es mi interpretación. A ver, yo lo que digo es, en la década del 30 acá se instauró un régimen fascista, ¿sí? Donde vos tenías empresarios y políticos chorros que se pusieron de acuerdo para reventar a la gente, ¿sí? Y que justamente constaba en cerrar la economía y pagarle miseria a los trabajadores y poner los precios de los bienes de pésima calidad por las nubes. Entonces, digamos, al tipo que estaba ahí lo estabas reventando y le reventaste el salario real. O sea que vos ya tenés un problema con Federico Pinedo desde que era su abuelo, digamos. Obviamente. Digo, no solo con él. Digo, el que tiene familia que asesina sindicalistas también. ¿Ok? Entonces, vamos a esta situación. Los que denunciaron eso fueron los liberales. Por eso, digamos, lo quisieron matar a Lisandro de la Torre en el Senado. Que dicho sea de paso, era el heredero de Alem, que lo boletearon por lo mismo, ¿no? Digo, la discusión de Alem con Pellegrini era, usted quiere crear el Banco Nación para darle préstamos baratos a sus amigos. El problema de la crisis del 30 es que todo, digamos, lo que era la oligarquía, ¿sí? Estaba recontra endeudada, y cuando viene la crisis del 30 y se destruye el precio de los commodities, estaban todos en quiebra. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y se pusieron de acuerdo con los políticos chorros en hacer, digamos, ahí aparece la Junta Nacional de Grano, ahí aparece todo. ¿Todo para qué? Para sostenerle los privilegios. Y como si eso fuera poco, después crearon el Banco Central. ¿Quiénes se oponían? Los socialistas. ¿Por qué? Porque iban a generar inflación, porque le iba a romper el que te quede. ¿A quién? A los trabajadores. Esa es la gente del 30. O sea, los nietos son los que nos gobiernan y eso tienen en el ADN. Y fíjate lo que pasa. Esto generó una situación de mucha tensión social. ¿Quién la capturó? Perón. ¿Y qué hizo? Puso un jugador más en la mesa. Entonces, en lugar de tener un fascismo de 2 patas, pasaste a tener uno de 3 patas. Si vos me preguntás a mí cómo lo integró mal, porque siendo el 5º país del mundo terminamos 55 y vamos para peor. Ahora, digo, ok, ese es un punto. Entonces digo, bueno, podemos discutir si Perón, digo, en lugar de haberlo hecho así, tendría que haber desmontado el régimen fascista. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que digo es, el régimen fascista de 3 patas es menos malo que el régimen fascista de 2 patas, porque cuando alguna de esas patas se peleaban, algo caía para la gente. Ahora va a ser todavía mucho peor, porque no va a ser fascismo de 2 patas, va a ser fascismo de 1 pata, porque son los mismos de los 2 lados del mostrador. Con lo cual, digamos, te diría que el avance que veo de este gobierno sobre las libertades individuales y hacia un esquema fascista, sí, no, digamos, me parece terrible. Y te voy a decir algo. Dale. 2 cosas. No casualmente van y persiguen a los sindicalistas, por ende, digamos, y le echan la culpa, fíjate esto, le echan la culpa de la inflación a los trabajadores, por eso persiguen a los sindicalistas, y aquellos que no entregan la cabeza de los sindicalistas son los malos, porque de Moyano puede decir cualquier cosa, pero cuando Kicillof le hizo lo mismo, también reaccionó. Sí, indudablemente. Y ahora Cabrera se enoja con los empresarios. O sea, son tan keynesianos que creen que la culpa es de los trabajadores y de las empresas y no de emitir dinero. Y lo otro que yo veo es ese avance. ¿Y cuál era la otra cosa que hicieron? Perseguir liberales. Y ahí los tenés, la estigmatización de los liberalotes, de los plateístas. Es decir, son calcados a los del 30. Nos quedan casi 2 minutos y la pregunta
es compleja, así que te voy a pedir todo el poder de síntesis del mundo. Vos nombraste al Banco Central. Vengamos a este presente del Banco Central. ¿Vos pensás que después del 28 de diciembre, de la famosa conferencia de prensa de Marcos Peña, Caputo y el propio presidente del Banco Central, quedó menoscabada la figura, no la figura en términos de vanidad personal, sino la figura en cuanto a la posibilidad de hacer política monetaria de Federico Sturzenegger? Si yo hubiera estado en los zapatos de Federico Sturzenegger ese día, yo no estaba en la conferencia porque ya hubiera renunciado. Esa decisión dinamitó la reputación del Banco Central. Hoy el Banco Central no es creíble, con lo cual, digamos, tiene una tarea titánica y es más, con el esquema que usa el Banco Central del inflation targeting, donde son tan importantes las expectativas, esto te dejó claro que cada vez que haya un problema van a ir contra el Banco Central. ¿Eso sabes qué significa? Que la tasa de inflación no va a bajar. Es decir, que estás dentro de los que ven que la inflación de este año va a tener como piso el 20 o va a estar alrededor de 20, sí, quizás sí. Algunos lo tienen hasta 22 o 23. Sí, yo digo, les va a costar romper el piso de 20. Caballero, nos quedan 1000 cosas para hablar, pero la verdad que te agradezco muchísimo porque ha sido un programa hiper interesante, además porque venís de Paraguay, te bajaste del avión temprano, te fuiste a dar clases y te cruzaste toda la ciudad para estar esta hora con nosotros, así que súper agradecido. Pero Javier, usted lo merece. Un verdadero placer. Usted lo amerita, digamos, o sea, vos sabés del respeto que te tengo en lo profesional y en lo humano. Gran profesional y aún muchísimo mejor ser humano. Es mutuo. Gracias, Javi. Nos vemos el miércoles que viene y recordamos mañana el Día Internacional de la Mujer. Hay una concentración en la Plaza de los Dos Congresos a las 17:30 horas. Muchísimas gracias.